Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Néstor Rangel, profesor del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica, y el tema del día de hoy será signos radiológicos en tórax. Esta es la lista de signos a revisar en esta clase. Vamos a irnos de uno por uno y vamos a comenzar con la valoración de cardiomegalia. Hay que recordar el cálculo del índice cardiotorácico, el cual para su obtención realizamos una medida entre el diámetro mayor de la silueta cardíaca entre el diámetro mayor del tórax. Esto, al realizar esta división, nos tiene que dar un valor menor al 50% o de 0.5 en el adulto. Tenemos que recordar que esto solo es valorable en la proyección posterior-anterior. A modo de ejemplo de obtención del índice cardiotorácico, contamos con esta radiografía en la cual el valor A, representado por la línea roja, tiene un valor de 8 centímetros, el valor B, que corresponde al valor de la línea amarilla, es de 14, y el valor C, en color azul, representado por esta línea azul, es de 36. Si yo hago una división de todo esto me va a dar un cociente de 0.61. Por lo tanto, yo puedo decir que esta paciente tiene un índice cardiotorácico aumentado, que cuenta con cardiomegalia. Existen causas de aparente cardiomegalia entre las cuales podemos encontrar cuestiones técnicas y cuestiones médicas. Entre las cuestiones técnicas podemos encontrar una radiografía en proyección antero-posterior, como lo vimos en la clase pasada, la rotación del paciente hacia la izquierda, que hace que la silueta cardíaca se prolongue, la radiografía en expiración o incluso una radiografía tomada en inspiración inadecuada puede causar una falsa cardiomegalia. Dentro de las cuestiones médicas podemos encontrar la obesidad, la presencia de derrame pericárdico, las anomalías de la pared torácica, como los pectums, los distintos pectums, y la cifosis, la asitis masiva y el embarazo. Hay que recordar que mientras en la proyección posterior-anterior el rayo va de la espalda a la porción frontal del paciente, recordemos esta técnica en la proyección posterior-anterior evita la magnificación. En una proyección antero-posterior, el corazón se aleja un poco más de la placa. ¿Y qué es lo que va a pasar? En esta imagen de resonancia podemos ver la oposición del corazón. Este cuadro amarillo simula la fuente de rayos X. Vemos cómo la sombra del corazón, una vez que recibe los rayos X, cómo su sombra se magnifica. Entonces, este fenómeno de magnificación de rayos X es lo que nos explica la aparente cardiomegalia en las proyecciones anteroposteriores. Así podemos ver cómo esta placa en AP presenta un aparente crecimiento de la silueta cardíaca. Y aunque lo ideal para la determinación de cardiomegalia sea valorarla en la proyección postero-anterior, ¿cómo podemos determinar cardiomegalia en una proyección antero-posterior? Un corazón con cardiomegalia franca se va a acercar o incluso va a tocar la pared torácica lateral. Aquí podemos ver en esta radiografía en un paciente pediátrico, la cual fue extraída de la base de datos Radiopedia, en la cual aquí incluimos el link en caso de que quiera revisarse. Podemos ver el aumento de la silueta cardíaca a expensas de la silueta izquierda. Esto sugiere un crecimiento ventricular en el cual este paciente pediátrico cuyo corazón está entrando en contacto con la pared. Entonces, en esta proyección podemos decir con certeza que se trata de una cardiomegalia franca. Otra situación de aparente cardiomegalia que se abordó parcialmente en el video pasado es la rotación hacia la izquierda en una proyección postero-anterior, en la cual podemos ver el efecto de la rotación. Vemos cómo esta silueta pasa de medir 12 centímetros a medir casi 17.5 centímetros en esta placa en la cual hay rotación hacia la izquierda. ¿Y cómo podemos comprobar la rotación? Recordemos que
la cabeza de la clavícula del lado rotado se va a alejar más de la línea media. En el caso de las pacientes con expiración, aquí podemos ver una radiografía, una PA, una tele de tórax inspirada, con adecuada inspiración más bien, y podemos ver esta misma proyección, pero con una expiración, y podemos ver el aparente ensanchamiento de la silueta cardíaca en este paciente. Dentro de las condiciones médicas que pueden causar o pueden fingir o simular una cardiomegalia, podemos encontrar la obesidad, como en esta paciente, en la cual presenta sobrepeso y vemos el ensanchamiento de la silueta cardíaca, que esto puede deberse incluso a la prominencia de la grasa mediastinal. Otra causa de aparente cardiomegalia por condiciones médicas puede verse en aquellos pacientes con deformidades en la pared torácica, como en este paciente con pectum excavatum, en el cual vemos que el borde cardíaco derecho está mal definido a diferencia del izquierdo. Podemos ver cómo se ve más nítido el izquierdo y el del derecho vemos que está mal delimitado. Aquí lo estoy señalando con un círculo. Y vemos cómo en una radiografía lateral, una proyección lateral complementaria, vemos que la causa es esa deformidad, esta excavación de la pared torácica. Esta radiografía fue tomada de la base de datos Radiopedia. Otra causa aparente de cardiomegalia por condiciones médicas, el derrame pericárdico. Esta radiografía es anteroposterior en un paciente de cuidados intensivos. Observemos cómo tiene los dispositivos de monitoreo, los cables del electrocardiograma, y ya analizando la silueta cardíaca vemos el ensanchamiento de la misma. Podemos ver cómo francamente supera el 50%. Vemos cómo el borde izquierdo está tocando casi la pared lateral, pero si observamos un poco más detenidamente, vemos esta configuración triangular que en algunos textos podemos encontrarla como el signo del matraz, que esto corresponde a un derrame pericárdico. En esta tomografía de otro paciente podemos observar el corazón. Es una tomografía contrastada en corte axial, nada más para ver el corazón, y vemos cómo está rodeado de esta densidad líquida en toda su periferia, señalada por las flechas azules, en la cual corresponde con un derrame pericárdico. Este paciente de manera incidental tiene un derrame pleural, señalado por esta flecha rosa. El índice cardiotorácico en pacientes pediátricos, el punto de corte es hasta 0.65. La obtención es con la misma fórmula que vimos en las diapositivas iniciales, y algo importante es que la porción superior de la silueta no debe confundirse con el timo, con la prominencia de la glándula tímica. La prominencia del timo puede darnos esta configuración en aspecto de vela, que ha sido bautizada como signo de la vela, y la cual la podemos ver en esta radiografía, en la cual vemos la prominencia de la porción izquierda del timo, aquí señalada en azul. Esta radiografía fue obtenida de la base de datos de Radiopedia. El segundo signo o el segundo hallazgo que vamos a revisar corresponde a las atelectasias. La definición de atelectasia consiste en la pérdida de volumen de un segmento o de todo el pulmón con aumento en su densidad. Estos dos hallazgos, la disminución de volumen y el aumento de su densidad, es lo que caracteriza a las atelectasias. Los signos con los que podemos identificar las atelectasias se dividen en dos, en signos directos y en signos indirectos. Los directos, señalados en el recuadro azul, corresponden al aumento de la densidad pulmonar y al desplazamiento de las fisuras. Y los signos indirectos corresponden al desplazamiento de estructuras mediastinales, elevación del hemidiafragma ipsilateral, la aproximación de las costillas y a la hiperinsuflación compensatoria. En estas radiografías obtenidas de la base de datos de Radiopedia podemos observar primeramente en la radiografía izquierda el dato en esta línea azul de cómo se define la cisura, y esta zona señalada en este triángulo azul oscuro
correspondiente a la zona con aumento de la densidad. Esto corresponde a una telectasia del lóbulo superior derecho. También podemos observar en la radiografía del lado derecho, en este cuadro azul, podemos ver también el hallazgo de aumento de la densidad. Estos corresponden a los signos directos. Y con respecto a los signos indirectos, podemos observar primeramente el desplazamiento parcial de las estructuras mediastinales. Vemos cómo la tráquea se desplaza directamente a la derecha en este lado, y aquí está discretamente desplazada hacia la izquierda, señaladas por estos triangulitos rojos. Vemos la elevación del hemidiafragma en este caso, en el lado izquierdo. Vemos cómo hay una aproximación de las costillas en este lado, en este cuadro rosa, en el lado derecho. Y finalmente podemos ver en el lado izquierdo esta hiperinsuflación compensatoria, cómo este espacio aéreo del lóbulo superior derecho atraviesa discretamente la línea media, lo cual nos habla de una probable hiperinsuflación. Los tipos de telectasia pueden dividirse dependiendo del mecanismo fisiopatológico. Así podemos ver atelectasias de tipo obstructivo y de tipo no obstructivo. Las no obstructivas pueden dividirse en subsegmentarias por compresión y cicatrizales. Con respecto a los tipos de atelectasia, vamos a empezar con las no obstructivas, el subtipo subsegmentario. Corresponden con densidades lineales, usualmente paralelas al diafragma. Estos pueden verse en pacientes que tienen disminuida su capacidad inspiratoria, como puede ser en pacientes posoperados, usualmente posoperados de cirugías torácicas o de cirugías abdominales, aquellos que tienen dolor torácico pleural, aquellos que tienen trauma torácico o en aquellos que tienen pérdidas del surfactante. Se podría decir que a estos pacientes, como tienen la dificultad de inspirar profundamente debido al dolor que pudieran presentar, pudieran agruparse como una causa probable. Y en aquellos que tienen pérdida del surfactante, recordemos que las porciones distales pues, pueden quedarse, del parénquima pulmonar, las porciones distales pueden quedarse adheridas por la misma falta de esta sustancia. En estas radiografías, en estas imágenes obtenidas del libro de Müller, imagen del tórax disponible en la base de datos de Clinical Key, podemos ver estas densidades lineales que se aprecian mejor del lado en la base pulmonar izquierda, y vemos cómo este paciente, cuando mejora su capacidad inspiratoria, se desaparecen esas densidades. El segundo tipo de atelectasia, la de las no obstructivas, corresponde a aquellas por compresión. Como su nombre lo indica, una patología evita que se expanda el segmento pulmonar. Esa patología puede ubicarse en la pleura, como los derrames pleurales, un neumotórax, un tumor pleural, o puede ser incluso una patología pulmonar vecina al área telectásica, en este caso un tumor pulmonar no broncogénico, que comprima el segmento pulmonar atelectásico. Así, por ejemplo, en la radiografía de este paciente podemos ver que se trata de un neumotórax, aquí delimitado por estas líneas rosas. Vemos que también tiene un poco de derrame por ese nivel hidroaéreo. Luego vamos a ver este signo del menisco. Vemos el área telectásica, caracterizada por esta zona con aumento de la densidad, subrayada en verde. Y vemos cómo tiene también una sonda pleural, la cual está señalada aquí en amarillo. Entonces, este paciente tiene un hidroneumotórax que está condicionando la compresión que está condicionando esta atelectasia, este aumento de la densidad. Finalmente, el tercer tipo de atelectasia no obstructiva, la cicatrizal, como su nombre lo indica, es resultado de un proceso inflamatorio que condiciona fibrosis y la correspondiente cicatriz en el tejido pulmonar. Así podemos ver que pueden ser localizadas o generalizadas. Un ejemplo de localizada corresponde a la infección por tuberculosis. Aquí podemos ver en estas radiografías obtenidas de la página de Radiology Assistant, en la cual podemos observar del lado izquierdo esta zona con aumento de la densidad y la cual está condicionando
Esta zona con aumento de la densidad, delimitada en verde, que está causando primero elevación, está retrayendo el bronquio principal izquierdo y elevación del hemidiafragma. Esto corresponde con una atelectasia focalizada en el lóbulo superior izquierdo. Y en el caso de la fibrosis, podemos observar que este predominio en las bases pulmonares de manera bilateral, como tiene este aumento y esta pérdida de volumen de ambos lados, aunque se ve un poco más de predominio izquierdo. Con respecto a las atelectasias obstructivas, que era el otro tipo de atelectasias, lo que ocurre en estas es que hay una reabsorción del aire de los alveoles distal a una obstrucción bronquial. El colapso conduce a la pérdida de volumen y al aumento de la densidad del segmento, lóbulo o campo pulmonar por la misma ausencia del aire. En un alveolo, aquí en estas imágenes, en su lado izquierdo podemos ver un alveolo normal, en el cual pues hay un flujo adecuado de entrada de O2, de salida de CO2, con el correspondiente intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que pasa en una lesión al momento de ocurrir una obstrucción? Cuando la lesión aparece, esta lesión puede ser un tapón mucoso, puede ser incluso un cáncer que se desarrolle en la vía aérea. Esta lesión impide el paso de aire. Vemos cómo el flujo de O2 pues, no va a llegar al alveolo. Vemos que se absorben los gases que se hayan quedado aquí adentro y eso va a causar una disminución del volumen del alveolo. Esto es lo que puede pasar en los casos de obstrucción. Las atelectasias obstructivas podemos verlas como en estas imágenes obtenidas del libro de principios de imagen del tórax de Felson, también disponible en la base de datos de Clinical Key, en la cual podemos observar la radiografía donde vemos el área con aumento de la densidad. También recordemos cómo se está retrayendo la cisura, que ese hallazgo ya lo vimos, y aquí en la flecha verde podemos observar el tumor cómo está obstruyendo el árbol bronquial. Las atelectasias pueden caracterizarse dependiendo del sitio que esté afectado. Pueden seguir ciertos patrones de colapso dependiendo del área anatómica que esté afectando. Así, por ejemplo, podemos encontrar dependiendo de los lóbulos afectados. Y podemos encontrar, vamos a empezar con las atelectasias del lóbulo superior derecho, que en la tele de tórax se puede observar el desplazamiento de la cisura menor hacia arriba, como es esta línea roja, perdón, y con el desplazamiento de la tráquea hacia la derecha. Recordemos que las atelectasias jalan o retraen las estructuras vecinas. Aquí y estos hallazgos se pueden ver en esta radiografía. Aquí tenemos el área triangular, nos indica el aumento de la densidad. Y en la lateral de tórax vemos el desplazamiento de la cisura mayor hacia adelante, como es en este caso. Un tipo especial de atelectasia del lóbulo superior derecho corresponde a la S de Golden, la cual, repito, es un tipo de atelectasia especial del lóbulo superior derecho en el cual una masa en el hilio pulmonar derecho condiciona el desplazamiento superior de la cisura menor. ¿Cómo queda esto? ¿Okay? Vemos que todo el área de atelectasia del lóbulo superior está delimitada aquí en guindo, en rojo oscuro. Pero si vemos con detenimiento, vemos este abultamiento a nivel del hilio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La S sería esta zona inferior, sería como una S invertida, en la cual la porción inferior correspondería a la masa y la porción superior correspondería a la cisura desplazada. Entonces, estos son los dos componentes de la S de Golden y usualmente o históricamente se ha asociado a tumores a nivel del hilio pulmonar. Las atelectasias del lóbulo medio en la radiografía lateral condicionan un desplazamiento posterior inferior de la cisura menor, como en este caso la flecha nos señala, y un desplazamiento anterosuperior de la cisura mayor, como es en este otro caso. En la radiografía posterior anterior simplemente se va a observar una pérdida de la silueta cardíaca normal, que esto nos haría un signo de la silueta, el cual vamos a ver más adelante. Y aquí podemos ver esa pérdida de la silueta cardíaca normal derecha.
comparemos el lado izquierdo, cómo se ve bien, a diferencia del lado derecho, cual no se delimita completamente. El lóbulo superior izquierdo, en la radiografía posterior anterior, va a presentar un aumento de la densidad en la región iliar izquierda. Aquí vemos señalado en verde el aumento de la densidad. El desplazamiento de la tráquea hacia la izquierda. Vemos cómo está discretamente desplazada en este caso. Puede haber elevación del hemidiafragma, señalado por esta flecha, y así como una hiperinsuflación compensatoria del lóbulo inferior. En este caso no se alcanza a visualizar. En la radiografía lateral, ¿qué es lo que vamos a ver? Un desplazamiento de la cisura mayor hacia adelante y una banda de aumento de la densidad paralelo al esternón. Se va a llenar el espacio retroesternal. Esto, según hallazgos, lo podemos ver aquí. Y el desplazamiento de la cisura corresponde con esta línea verde más clara. La atelectasia de ambos lóbulos inferiores comparte características similares, es por eso que las agrupamos en esta misma diapositiva. Van a presentar una densidad triangular que se extiende del ilio a la base del hemidiafragma afectado, que sería representada aquí, la del lado derecho, y aquí la del lado izquierdo. Van a elevar el hemidiafragma afectado, desplazan el mediastino al lado afectado y puede haber un desplazamiento inferior de la cisura menor, esto solo en el caso de colapso del lóbulo inferior derecho. Así podemos ver en estas radiografías obtenidas de la base de datos de Radiopedia cómo se pueden ver las zonas con aumento de la densidad de aspecto triangular, del lado derecho para el inferior derecho, del lado izquierdo para el inferior izquierdo. La elevación de los hemidiafragmas, el desplazamiento de las estructuras mediastinales, la retracción más bien, y vemos cómo como ya lo habíamos mencionado en el último punto anterior, cómo la cisura menor tiene ese desplazamiento inferior únicamente en el lado derecho. En el tórax lateral podemos ver un desplazamiento inferior y posterior de la cisura mayor y una densidad triangular posterior al seno costofrénico. Básicamente es esto, el desplazamiento de ambas cisuras. Esto es una radiografía de lateral derecha, esto es una lateral izquierda, en el cual podemos ver pues, esas zonas con aumento de la densidad. Recordemos, como vimos en la clase pasada, que esta zona siempre debe estar radiolúcida, que no debe de haber un aumento de la densidad en las radiografías laterales. Si hay, estamos obligados a descartar patología. En este caso, pues, como estamos viendo, corresponde a atelectasias. Las líneas nos señalan las cisuras y los círculos están señalando simplemente el aumento de la densidad. Existen signos que tienen en común el aumento de la densidad del parénquima pulmonar. Así es por eso que estos 4 signos se agruparon en este tercer apartado. El primer signo, el signo de broncograma aéreo, ¿en qué consiste? En la identificación de aire en los bronquios por ocupación alveolar, líquido, ya sea que esa ocupación sea por líquido, por sangre o por inflamación. Es un signo de enfermedad del espacio aéreo. ¿Qué es lo que está pasando? El aire alrededor de los bronquios fue sustituido por cualquiera de estos procesos, líquidos, sangre o inflamación, y los bronquios que están alrededor se visualizan precisamente por esa diferencia de densidades. Aquí podemos verlo en esta radiografía posterior anterior de un paciente en cuidados intensivos que tiene un aumento de la densidad en la porción inferior del hemitórax derecho, pero lo que nos llama la atención para el signo, donde se ve más demostrativo, es en el lóbulo superior izquierdo, en el cual podemos ver las ramificaciones del árbol bronquial. Vemos que tiene el aumento de la densidad y tiene estas ramificaciones, las cuales, bueno, aquí están señaladas en el círculo azul, y en este aumento podemos ver el trayecto del árbol bronquial. Otro signo característico es el signo de la silueta, en el cual se deben de cumplir 2 condiciones. 2 estructuras de la misma densidad radiológica que se encuentran juntas, se pierde el margen entre ellas.
repito, para que ocurra el signo de la silueta, las estructuras deben de estar en vecindad y deben de tener la misma densidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, en una radiografía normal, como la silueta cardíaca del lado izquierdo se puede ver gracias a la presencia de aire en lo que es los segmentos de la língula. A diferencia de esta radiografía en su lado derecho, en la cual ambas siluetas cardíacas se pierden, estoy de acuerdo, pero la silueta cardíaca izquierda se pierde aún más debido a que en la língula hay un proceso que está ocupando el aire y por eso se borra ese segmento. Vemos cómo el borde cardíaco derecho se deja, aquí se ve y aquí se está dejando de ver. Aquí señalado en este círculo azul. Aquí hay más ejemplos. Este ya lo habíamos visto en la radiografía anterior y en la diapositiva anterior, disculpen. Y este ejemplo del signo de la silueta del lado derecho, en el cual vemos cómo se borra el borde cardíaco derecho debido a la presencia de un proceso patológico de este lado. El signo de la columna, que también es un signo que cursa con aumento de la densidad, en este se observa mayor densidad a nivel de los cuerpos vertebrales torácicos e inferiores, a nivel del ángulo costofrénico. Puede estar presente en procesos que impliquen consolidación o procesos neumónicos, o sea, neumonías de los lóbulos inferiores, presencia de líquido o masas en lóbulos inferiores. Y aquí podemos ver el área en este círculo amarillo con aumento de la densidad. El signo cervicotorácico es una variante del signo de la silueta, en el cual tenemos que recordar que el borde del mediastino anterior llega a las clavículas, hasta el borde inferior de las clavículas, mientras el mediastino posterior asciende más allá. ¿Para qué nos sirve este signo? Si una lesión sobrepasa el borde de las clavículas, como en este caso, podemos localizar la lesión en el mediastino posterior, lo cual nos ayuda a disminuir nuestros diagnósticos diferenciales. Así, por ejemplo, en esta radiografía podemos ver señalado en verde el tramo de la clavícula y vemos cómo la lesión está ocupando gran parte del ápice. Entonces podemos localizar esta lesión en el mediastino posterior. Vamos a ver las causas de pulmón blanco unilateral o de opacidad o causas de opacidad de un hemitórax, en las cuales podemos encontrar 4 causas. Primera, aquellas lesiones que desplazan estructuras, como un derrame pleural masivo, aquellas que no causan desplazamiento de estructuras, por eso ponemos sin desplazamiento, como neumonía de un hemitórax, aquellas que cursan con disminución de volumen, como aquellos pacientes post-neumoneoctomía o en aquellos con atelectasias de un segmento. En el derrame pleural masivo podemos ver que el líquido, ya sea líquido pleural, sangre o incluso quilo, ejerce un efecto de masa y desplaza el mediastino al lado sano. Aquí podemos ver cómo está esta opacidad que ocupa todo el hemitórax y vemos cómo están las estructuras mediastinales desplazadas hacia la izquierda de la línea media. Esos son los 2 datos que nos pueden servir para diagnosticar un derrame pleural masivo. La neumonía de todo un campo pulmonar, podemos ver consolidación alveolar con su correspondiente broncograma aéreo, la opacificación del hemitórax, el aumento de la densidad, por eso se ve todo blanco. Vemos que las estructuras mediastinales no están desplazadas, a diferencia de como veíamos anteriormente, y puede haber broncograma aéreo, como en este caso que ya les había señalado. Entonces, vemos que el paciente tiene múltiples cables de monitorización, lo más probable es que se traten de cables que vayan a un electrocardiograma. Vemos la opacidad señalada en ese círculo verde. La tercera causa de pulmón blanco consiste en la neumonectomía, en la cual el paciente ha sido sometido a una cirugía en la que le retiran parte o casi todo el pulmón. En esta hay una hiperinsuflación compensatoria del pulmón, como lo podemos ver. Vemos como el pulmón derecho, que es el sano, está pasando la línea media, hiperinsuflando compensatoriamente. Hay un desplazamiento del mediastino hacia el lado afectado y pueden estar ausentes algunas costillas, como en este caso. Aquí podemos ver cómo hay un gran espacio entre el tercer y quinto espacio costal, aunque ese espacio puede variar. Finalmente, la cuarta causa, la atelectasia de todo un pulmón, de todo un hemitórax,
usualmente debida a obstrucciones centrales. La reabsorción del aire distal a la obstrucción causa la pérdida del volumen que ya vimos. Y en esta, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un desplazamiento de las estructuras mediastinales al lado afectado. A diferencia de la neumonectomía, aquí las costillas van a estar presentes. Aquí podemos ver el área con aumento de la densidad y cómo se está retrayendo la tráquea, la porción distal de la tráquea al lado derecho. Para terminar, podemos mencionar otros dos signos, uno propio de enfermedad torácica y otro que, aunque no es patología torácica, podemos observarlo en las radiografías de tórax. El primero, el signo del menisco, que consiste en el borramiento de los senos costofrénicos, que se asocia o está relacionado con derrame pleural. Así podemos ver en este paciente cómo el receso costofrénico izquierdo llega hasta el fondo con la angulación característica y vemos como del lado derecho se pierde, cómo hace un menisco esta concavidad, lo cual nos habla de un derrame pleural del lado derecho. Aquí podemos ver en este paciente cómo los dos senos costofrénicos se han perdido, principalmente del lado izquierdo. Vean cómo este lado derecho, el de este paciente, no está tan angulado, no está tan agudo a diferencia de este. Entonces podemos decir que este paciente tiene un derrame pleural bilateral, pero de predominio del lado izquierdo. Aquí la flecha azul está señalando el derrame pleural derecho y aquí el derrame pleural izquierdo. Finalmente, el neumoperitoneo nos habla de la presencia de aire libre dentro de la cavidad peritoneal, que suele deberse principalmente a la perforación de víscera hueca en casi 95% y el resto puede ser por ventilación mecánica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Este aire, vean cómo está este aire subdiafragmático que nos da el signo de alas de gaviota. Aquí podemos ver una ampliación de este hallazgo en el cual vemos aire subdiafragmático de los dos lados, el cual no debe estar presente y es un signo, como ya les mencionaba, de perforación intestinal. Eso sería todo por nuestra parte y esperamos verlos en la siguiente clase. Muchas gracias.